¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Blendizar. En los tutoriales anteriores mostré algunas formas sencillas en las que podemos usar Geometry Nodes como parte del proceso al hacer nuestros modelos en Blender. En este tutorial mostraré otro ejemplo en el que utilicé Geometry Nodes en varias partes del proceso de creación de un escudo. En la descripción de este video está el enlace donde pueden descargar un archivo preparado con los objetos que usaré de base, si quieren seguir el tutorial. El archivo contiene los objetos, pero ninguno tiene nodos o modificadores. Yo ya lo tengo preparado, pero la idea es que ustedes puedan agregar los modificadores y nodos que voy mostrando. Este objeto con el nombre forma base tiene un modificador de subdivisión. Esta otra pieza también tiene un modificador de subdivisión. Esta es solo una forma muy básica. Esta pieza será la forma general del escudo y también la utilizaremos para hacer una booleana. Tiene un modificador mirror en el eje X e Y. Un modificador de subdivisión para darle más detalle. Aquí está el primer Geometry Nodes que usaremos. Vamos al espacio de trabajo de Geometry Nodes. Este objeto son polígonos. Lo primero que haremos será convertirlo en una curva. Con este nodo Mesh to Curve. Ahora lo convierto en una malla con el nodo Curve to Mesh y defino el perfil con el nodo Curve Line. Y en el eje Y le pongo 0.6 y finalmente con el nodo Set Position solamente lo muevo un poco en el eje Z. Esto lo utilizaré para hacer una booleana más adelante. Con esto ya tenemos preparados estos primeros elementos que usaremos para crear el escudo. Ocultamos esta colección y trabajaremos con la siguiente. Activamos el primer objeto, que es la forma básica que teníamos en la colección anterior. Pero aquí utilizaremos otros modificadores y nodos. El primero será un mirror en el eje X e Y. Lo siguiente es agregar un modificador String Wrap. Lo usaremos en el método de proyección en el eje Z con estas opciones. Y en el target configuraremos la forma base, que es esta media esfera, que es lo que le dará esta forma al escudo. Utilizaremos un Geometry Nodes. Lo que haremos será crear dos copias de esta forma con el nodo Transform en el eje Z. En uno lo desplazaremos un poco hacia arriba y el otro un poco hacia abajo. Después los unimos con el nodo Join Geometry y con esto tenemos nuestras dos piezas. Uno lo estoy desplazando en el eje Z en 0.02 y en el otro en sentido negativo en menos 0.02. Si activamos la orientación de las caras, veremos que la de arriba queda de forma incorrecta. Para corregirlo usamos el nodo Flip Faces para corregirlo. La de abajo la queremos de un material distinto, por lo que con el nodo Set Material le podemos asignar otro material. Finalmente agregamos un modificador de subdivisión para darle más detalle. Ahora trabajaremos con la siguiente pieza. Esta servirá para crear un perfil. Lo primero será poner otro mirror en el eje X e Y. Un modificador de subdivisión solamente con un nivel para darle un poco de detalle.
Nuevamente utilizamos el modificador String Wrap con proyección en el eje Z y con el target en la forma base para que tengan la misma forma. En el siguiente paso utilizaremos un Geometry Nodes. Lo primero que haremos será convertirlo en una curva con el nodo Mesh to Curve. Y después con el nodo Curve to Mesh le definimos un perfil. Para el perfil utilizaré otro polígono, por lo que será necesario convertirlo en curva con Mesh to Curve. En el nodo Object Info estoy cargando la forma de perfil, que es la que teníamos en la colección anterior, esta pieza, y con esta vamos a definir el perfil del escudo. Lo conectamos y vemos que queda muy grande. Para corregir eso, con el nodo Transform lo ponemos en una escala de 0.1 y ahora sí queda correctamente. Suavizamos la geometría con el nodo Set Shade Smooth y después con Set Position lo desplazamos un poco en 0.07 y le asignaremos un material con el nodo Set Material. Agregamos un modificador Bevel para definir bien la forma del perfil con estas opciones. Ahora sí queda más definida la forma que utilizamos para este perfil. Y para definirlo un poco más, usamos un modificador de subdivisión. Ahora trabajaremos con la siguiente pieza, que es esta forma muy básica. No tiene nada de complicado. Los dos loops que quedan al centro los agregué a un grupo de vértices que utilizaremos más adelante. Agregamos un modificador Mirror en el eje X. Después un Array. En este caso utilizaremos un objeto como offset, que es este empty. Aquí es donde estoy indicando que utilice el empty. Nuevamente utilizamos el modificador String Wrap con las mismas opciones que hemos usado antes, con proyección en Z y seleccionando la forma base. Ahora con el modificador de Boolean crearemos una booleana utilizando el perfil que teníamos en nuestra colección anterior, que es esta pieza, que usaremos para cortar la pieza que sobresale. Después utilizamos el modificador de Solidify para darle un grosor a esta pieza. Estoy usando 0.03 como grosor. Agregaremos un modificador Bevel para definir un poco la forma. Aquí utilizaremos otro Geometry Nodes. En este caso será uno muy sencillo. Lo que haremos será cargar un atributo, en este caso el grupo de vértices que hemos creado. Usamos el nodo Set Position y conectamos la selección a nuestro nodo de entrada. Esto nos permitirá seleccionar el grupo de vértices. Conectamos nuestra geometría y lo conectamos a la salida. Y modificando el valor en el eje Z nos permite darle un detalle a esta pieza para que no quede tan plana. Ustedes pueden utilizar otro valor, pero yo lo dejaré en 0.01. Y finalmente el nodo de subdivisión para darle más definición a esta pieza. En la siguiente pieza lo que utilizaremos será un Geometry Nodes. Lo que estoy usando es el nodo Star con 44 puntos. Esta es una curva. Para lo que pretendo hacer, primero
lo convertiré en una malla con el nodo Curve to Mesh y agrego el nodo de subdivisión para suavizar la forma. Estoy utilizando 2 niveles. Debido a que quiero ponerle un grosor a esta forma, si utilizara el modificador Shrink Wrap, lo que haría es que la pieza quedaría plana porque la adaptaría a la forma base. Una opción sería dejar este Geometry Nodes hasta aquí, aplicarle el Shrink Wrap y después crear otro Geometry Nodes. Pero en lugar de hacer eso, replicaremos el mismo efecto del modificador Shrink Wrap utilizando estos nodos. Con el nodo Object Info cargaremos nuestra forma base con el modo relativo, que recordemos es esta pieza. Lo conectamos al nodo Raycast, que lo que hace es enviar un rayo en la dirección que se le indique. En este caso está en Z, en negativo, en -1. Ahora a un nodo Set Position conectamos nuestra geometría original y le indicamos al nodo Raycast que si choca con la geometría, eso lo utilice como selección en el nodo Set Position y entonces modifique la posición de nuestra geometría. Con esto obtenemos el mismo resultado que con el modificador. Podemos modificar un poco la posición en el eje Z . Ahora este resultado lo convertimos en una curva. Esto con el objetivo de utilizar el nodo Set Spline Cyclic, que lo que hace es desconectar el inicio y final de la curva. Ahora con el nodo Trim Curve podemos definir el inicio y el final de la curva. Usaremos estos valores. Ahora lo convertimos en una malla y definimos el perfil con el nodo Curve Circle. La resolución la pondremos en 8. Si lo deseamos, podemos modificar un poco su posición en el eje Z, ya sea en este nodo, o podemos agregar uno más. Ahora agregamos el nodo Set Material para poder definir el material que queremos que tenga. Agregamos un modificador Mirror en el eje Y y finalmente un modificador de subdivisión para darle más definición a esta pieza. Ahora trabajaremos con el siguiente objeto. Creamos un Geometry Nodes donde utilizaremos la pieza que nos falta. Lo que haremos será repetirla en estos huecos entre estas barras. Debido a que utilizaremos una pieza que ya tiene una forma, no podemos utilizar el modificador Shrink Wrap, así que haremos lo mismo que en la pieza anterior. Podemos copiar estos nodos o crear un grupo de nodos que los contenga para reutilizarlos en la otra pieza. Podemos ponerle un nombre. Iniciamos con un nodo Mesh Circle con 12 vértices. Agregamos el nodo Instance on Points y como instancia pondremos el nodo Mesh Circle solamente con 3 vértices. Esto creará unos triángulos en cada uno de los 12 vértices del círculo. Ahora modificamos la rotación en el eje Z para que queden en cada uno de los huecos.
Lo que necesitamos es que estos triángulos se adapten a nuestra forma base con nuestros nodos de String Graph, pero debido a que estos triángulos son instancias, necesitamos convertirlos en geometría real con el nodo Realize Instances. Ahora sí colocamos nuestro grupo de nodos y los triángulos se ajustarán a nuestra forma base. Ahora con el nodo Mesh to Points le indicaremos que cree unos puntos en cada uno de los triángulos. Ya que cada triángulo es una cara, aquí le indicamos que vamos a utilizar las caras. Ahora con el nodo Instance on Points le indicaremos en un nodo Object Info que cree una instancia de nuestra pieza remache en cada uno de esos puntos. Debido a que los puntos no tienen una orientación, antes de convertir los triángulos en puntos, necesitamos capturar la orientación en las normales con el nodo Capture Attribute. Lo ponemos en vector y en caras y conectamos un nodo normal. Ahora conectamos este atributo a un nodo Align Euler to Vector en la opción de vector y en el eje Z, y este nodo lo conectamos a la rotación del nodo Instance on Points. De esta manera ya tienen la orientación adecuada. Ahora en un nodo Set Position modificamos la posición en el eje Z. Con .01 será suficiente para que quede sobre la superficie. Algunas de estas piezas quedan sobre la curva, entonces las vamos a eliminar. Para ello crearemos una selección basada en la posición, que conectaremos al nodo Separate X, Y, Z y con los nodos de comparación Greater Than mayor a 0.5 y con Less Than menor a menos 0.5 conectados al nodo Boolean, le indicaremos que cualquiera de las dos cosas que sucedan en el modo OR, y conectado a selección en el nodo Instance on Points le indicamos que solamente cree las instancias en la selección que hemos definido. Finalmente activamos la última pieza. Siguiendo estas técnicas o con modelado tradicional, pueden agregar las piezas de donde se tomaría el escudo. Este es un ejemplo de cómo podría quedar. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon, además de los archivos de los tutoriales, les estaré ofreciendo algunos incentivos en los diferentes niveles, o pueden apoyar a través de PayPal. Les dejo los enlaces en la descripción de este video. Agradezco todo su apoyo y servirá para ofrecerles cada vez mejor contenido. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.